Gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos das de estar en la casa de Dios. Agradecidos con toda clase de bien. Hasta este momento, Señor, nos presentamos delante de ti aquí desde este santuario de vida y paz, llevando la palabra a cada hogar, donde quiera que esté una familia reunida, donde quiera que esté alguien, Señor, con una necesidad. Lo ponemos en tus manos. Extendemos nuestras manos hacia los hogares, hacia los puntos donde hay hermanas, hermanos conectados en el precioso nombre de Cristo. Que esta palabra tuya corra y sea glorificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estemos acá una vez más. Aquí desde el Santuario de Vida y Paz. Un gran abrazo para usted que está ahí conectado. Que la palabra de Dios corra en tu vida también y que ella te traiga la salud, la sanidad, la solución y te llene. Así que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios en el libro de texto, Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a titular esta palabra de la siguiente manera. Vamos a hablar de la fe y se titulará esta disertación, Fe que rompe barreras. Vamos a ver qué tipo de barrera rompe esta clase de fe, de esta linda historia que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se supone que era la casa de Simón Pedro, ahí en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, la camilla, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús comienza su ministerio de evangelización intensa y sistemáticamente en Galilea. Utiliza las sinagogas de los judíos, también las casas particulares, también utiliza las riberas del lago del mar de Genezaret y las regiones montañosas. Jesús aprovechaba el tiempo, las ocasiones y los lugares para llevar la palabra del reino de Dios. Sus milagros apoyaban y explicaban su mensaje. Las multitudes se agolpaban de una manera tan tremenda para escuchar su palabra, para recibir de algo nuevo de él. De tal manera que pudieran llenar sus vacíos espirituales y sus vacíos del alma. Algo diferente buscaban a multitudes de lo que habían oído de rabinos, de escribas, de fariseos, de saduceos, de maestros de la ley. Eran muy inescrupulosos en sus enseñanzas
y ellos eran unos santurrones, observadores de la ley, pero que no vivían y sin inspiración total. Las multitudes querían algo diferente, que cambiara sus vidas ya pisoteadas por la política de Roma y el gobierno de Roma, pisoteados por la religión, sí, claro que sí, y también pisoteados por la ruina, la pobreza, la calamidad, la miseria, las enfermedades de todo tipo. Sobre todo del dominio de las tinieblas en lo espiritual. La gente deseaba escuchar algo diferente. Figúrense que habían pasado más de 400 y resto de años desde Malaquías hasta Mateo, por así decir, en un silencio profético, donde no se escuchó voz de Dios, donde no había profeta, y Juan el Bautista vino abriendo el camino del Señor, y las multitudes empezaron a ver en él al Mesías esperado, pero no era él el Mesías, el Juan el Bautista. Se acercaron al río Jordán para ser bautizados. Comenzó un avivamiento. Y fue Juan el Bautista que dijo, he aquí señalando a Jesús entre las multitudes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue bautizado por Juan. Y ahí comenzó un avivamiento. Se acercaron a Jesús leprosos, cojos, ciegos, mudos, endemoniados, lunáticos, mujeres con flujo de sangre, padres y madres por sus hijos atados al demonio, hambrientos de comida, y otros le llevaron paralíticos en camilla porque no podían moverse a sí mismos. Y él mismo, Jesús, fue en busca de paralíticos a lugares muy profundos como estanques de Betesda. Hasta ese lugar llegó el Señor para sacarlos de ahí. Y a todos, hasta donde se le permitió, Jesús sanó sus dolencias y sus enfermedades. Liberó a los cautivos del dominio del diablo y de los demonios. Y dio pan a los hambrientos. Pero también tengo que decir esta palabra. También se acercaron otras clases de personas al maestro, no con el fin de recibir de él las enseñanzas que edificaban y de las bendiciones que él daba. Sí, se acercó mucha gente. Se acercaron para darle a Jesús problemas, ¿saben? Sí, para injuriarle unos, para criticarle otros, para juzgarle y ofenderle, porque Jesús decía que era el Hijo de Dios. También porque sanaba a la gente en el día sábado. Y que sanaba y echaba demonios en nombre de Belcebú, le decían ellos, cuando era por el poder de Dios. Y ellos decían, tú haces todo esto en el nombre de Belcebú, príncipe de las moscas, por así decir. Sin embargo, el Señor amó a todos los hombres y mujeres y hasta niños, quienes fueran que vinieran a Él. Jesús se compadeció de todos y de todas, pues todos para Él eran criaturas lesionadas por el mal. Para Jesús la humanidad estaba enferma por la peor pandemia que ha existido en la historia de la raza humana, el virus del pecado. Por más terribles que sean las enfermedades, amiga y amigo, hermano y hermana, las pestes, las epidemias, las pandemias en el ser humano, todo ser humano sufre un mal peor que no solo lo lleva a la tumba, sino al mismo infierno. Sufre un virus y ese virus se llama el virus del pecado. Lamentablemente tengo que decir, en aquellos tiempos de los que se acercaron a Jesús, que no comprendieron o no les dio la gana de comprender que estaban frente ante la presencia del Hijo de Dios. Estaban frente al Salvador eterno, al Príncipe de paz, al médico por excelencia, al gran libertador, al gran único y Rey de reyes y Señor de señores.
no lo reconocieron. Fueron poquitos, pero muy poquitos los que le reconocieron. Demasiado pocos. Pero el Señor sigue estando presente hoy, ¿sabe? Para sanar tus heridas, para sanar tus dolencias, para sanar tus enfermedades, para liberar a los cautivos del mal, del vicio, del pecado, y desea bendecirte y darte vida eterna. Su nombre es gloria. Él no vino para condenarte. No vino para condenar al mundo, ¿sabe? Todo lo contrario, vino para que el mundo fuese salvo por él. En cambio, el adversario, Satanás, llamado diablo, vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Vemos la bondad del Señor en la actitud de fe activa de 4 hombres en este pasaje que acabamos de leer, donde llevan a un paralítico a su presencia. Ellos con su fe rompieron barreras que les impedía el acercamiento a Él, a Jesús, por un milagro creativo, por el bien de su enfermo. Vamos a ver por lo menos 4 puntos. Número 1, vamos a hablar de una fe poderosa. Esta gente, estos 4 hombres aprovecharon, fueron de los pocos que comprendieron frente a quién estaban. No sé de qué manera lo comprendieron o llegaron a conocer al Señor, pero no sé de qué manera lo oyeron hablar. Posiblemente ya lo habían oído hablar. Posiblemente alguien les habló de Jesús, pero se acercaron con una fe. La primera, vamos a hablar de la fe, número 1, que rompe la barrera de la distancia. En Marcos capítulo 2, versículo 3, entonces vinieron a él hacia aquella casa donde estaba Jesús. Unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿De dónde eran esos hombres? Marcos, el escritor de este evangelio, o Juan Marcos, no nos dice de dónde eran, pero no vivían ahí cerca. Téngalo por seguro que no vivían, no eran vecinos, no eran de ahí del lago cerca, no eran de Capernaum. Capernaum era muy quebrado, montañoso y muy rocoso. Quizás estos hombres venían desde las montañas de muy lejos. Y además, creo en lo personal, que ya no existían enfermos ahí en Capernaum. Y usted me preguntará, ¿por qué, pastor? Porque sencillamente Jesús vivía casi todo el tiempo en Capernaum, en la casa de Pedro. Y por lo tanto, supongo yo, en ese pueblo no habían enfermos porque sanó a todos los enfermos. Claro que sí. Entonces, esto no importó a aquellos 5 hombres. Había una gran necesidad. En uno de ellos era paralítico. No podía moverse por sí solo. Sufría mucho este hombre. Un enfermo que sufre de parálisis ha perdido, escúcheme bien, el control de sus movimientos. Sus músculos están atrofiados y no reciben mensajes del cerebro, ya sea por alguna deficiencia vertebral, nerviosa, embólica o una crisis trauma ocasionada en la niñez, como la enfermedad de la polio, por ejemplo, o también por los espasmos de la epilepsia, lo cual el enfermo sufre por los repentinos paroxismos de dolor, de los cuales cae al suelo contorsionándose en medio de una agonía desesperada, de ataques frecuentes en donde queda paralizado por horas, inclusive días y hasta meses. Podría ser. Un enfermo de parálisis sufre en lo emocional, ¿sabe usted? Al no poder valerse y cuidarse por sí mismo en sus necesidades
físicas y tener que depender de otros y ser carga a otros. Es deprimente una situación así. Pero aquellos hombres, según la Escritura, amigos o parientes, vecinos o compadecidos, prepararon una estera, una especie de camilla, algo en la cual cargarlo. Cargan al hombre entre todos, al paralítico. Se lo montan en sus hombros, lo cargan, lo llevan, no importando la distancia. Escúcheme bien. Creían ellos en lo personal que ese día, aquel hombre recibiría el milagro que necesitaba. Estaban seguros que lo llevarían en camilla, pero de regreso sería el hombre quien cargara la camilla. Eso se llama una fe que rompe barreras, una fe activa. No importaba la distancia, lo lejos que estuviera. Se había escuchado el nombre de un hombre que estaba liberando cautivos, que estaba sanando a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los leprosos. Había alguien en Capernaum, en la casa de Pedro, allá a la orilla del lago, en la cual estaba alguien haciendo lo posible, lo cual los hombres decían que era imposible. A su nombre, gloria. No importaba la distancia, lo superarían. Había alguien en la casa de Simón Pedro que terminaría aquella calamidad física de aquel su paralítico. A su nombre, gloria. Esa es la fe que necesitamos hoy. Esa es la fe que mueve barreras. Y Jesús lo dijo, fe que mueve montañas, montes. Sí, Señor. Número 2, no solamente es una fe que rompe distancias, no solo una fe que rompe barreras de distancia, hay una fe número 2 que rompe la barrera de la multitud. Mire qué tremendo, Marcos 2:4. Vinieron a él, dice el versículo 3, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, llegaron y se toparon con una multitud. Llegaron y se encuentran con una gran multitud de gente bloqueando la entrada de la puerta de la casa donde estaba Jesús dentro. ¿Usted cree que estos hombres se desanimaron, se desmotivaron, se devolvieron? No. Había que romper una barrera más. Y eso es lo que hace la fe activa. La fe activa rompe barreras. Y que la rompe. Estos hombres no se desanimaron. Tampoco se devolvieron. Por el solo hecho de no poder entrar por la puerta donde Jesús estaba dentro. Tuvieron una idea. No sé quién de ellos tuvo la idea. Pero miraron hacia arriba. Tuvieron la idea de romper aquella barrera. Subir por alguna escalera que daba al techo. Cargando al paralítico. Vea el escenario. Hay una gran multitud alrededor del patio de la casa bloqueando entradas, atrás, adelante, ventana, lo que hubiese. Difícil entrar. Pero ellos miraron hacia arriba. Y entonces, subiendo con el paralítico por alguna escalera que daba al techo, empezaron a romper el techo. Empezaron a hacer un hoyo, a abrir espacio quitando quizás láminas de caña con barro revuelto o ramas, como era la costumbre, o madera en aquellos años, hacer techos. Algo difícil de romper, pero comenzaron a apartar escombros, una cosa para allá y para acá, hicieron un hueco, una abertura, y a través de la abertura descolgaron al enfermo con algún tipo de sogas o telas o mecates hasta el piso, al centro, la camilla sobre la cual yacía el paralítico al frente de Jesús. A su nombre, gloria. ¡Qué escenario! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Para mí, ¡uy! ¡Qué escena! ¡Qué fe de hombres! ¡Qué atrevimiento! La de romper el techo de la casa de otro. Mire, esto me impresiona a mí. Todo lo que hicieron estos hombres. Invadir propiedad ajena.
Tremendo. Ocasionar daños a la propiedad, no sé. Tal vez después pagaron los daños, supongo que sí. Pero la necesidad ha sido la madre de los grandes inventos. Y aquí la fe hace cosas sorprendentes. ¿Qué me puede? Yo cuando leo esta palabra digo, pero ¿cómo estos hombres se atrevieron? Pues rompieron la barrera. Después nos arreglamos, pero era importante. Era necesario romper esa barrera, la de la distancia y ahora la de la multitud. No se iban a devolver, no se iban a quedar. Ellos llegaron ahí con un objetivo, a cumplir un propósito. Llegaron con una fe que se mueve y la fe activa y que se mueve no vuelve atrás a estancarse. Va hacia adelante. La máxima mía es, los de fe avanzamos. No hay retroceso en la fe activa. No hay marcha atrás. Solo se avanza. Número 3. Mire qué emocionante. Fe que rompe la barrera de lo protocolario. Ahora que todo se habla de protocolo en esta pandemia, ¿verdad? Y está bueno todo eso porque si queremos salud hay que cumplir los protocolos. Pero ese día, aquellos hombres no les importó ningún protocolo, ¿sabe? ¿Como cuáles? Pedir permiso, pedir alguna cita o audiencia. Lo normal, a lo que estamos acostumbrados a hacer por educación, por cortesía, por protocolo. No existió. Era una barrera que había que romper. Mire, yo no me explico. Pero aquellos hombres tenían una fe activa y había una necesidad en medio de aquella fe. El tiempo corría porque supongo tal vez quizás aquel hombre en el camastro estaba muriendo, estaba agonizando. Estaba en una agonía. Entonces no había tiempo que perder, todo era rápido. Ahí estaba la multitud que estorbaba, no dejaba entrar por ninguna puerta. Pero ellos no se desaniman. Ellos no están por pedir permiso. La multitud estaba paralizada, bloqueando la entrada en sus propias necesidades. Claro, cada uno esperando que Jesús terminara de predicar para pedir, solicitar un milagro, para pedir aquello, esto. Nadie volvió a ver para atrás, todo el mundo estaba en sus propias cosas, ajena al dolor humano, o quizás embelesado en mirar solo para adentro y nada para afuera. O muchos estaban ahí solo para observar en qué fallaba Jesús para criticarlo, que sin duda alguna ahí estaban también. Pero Jesús, por otro lado, Jesús, a pesar del daño material ocasionado en el techo, porque en el momento que comienzan a ver que el techo debe estar cayendo tierra, terrones, pedazos de varilla, de madera, qué sé yo, al centro. Aquello se paraliza para observar lo que aquellos hombres están haciendo. No lo hacen en fracciones de segundo, se llevan sus minutitos abriendo un hueco. Sin embargo, Jesús, a pesar del daño material ocasionado en el techo o cielo raso, y de la manera en la que interrumpieron su enseñanza, porque Jesús estaba predicando, estaba enseñando la palabra. ¿Cuál fue la actitud del Señor? ¡Ey, saquen esa gente! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están haciendo daño material? ¿Ya pidieron permiso? ¿Pidieron una audiencia? No. Les recibe con amor y les dio lugar. Jesús miró la fe de ellos y a su nombre, gloria. Necesitamos esa clase de fe, mi hermana, mi hermano. Necesitamos esa clase de fe que rompa barreras, que rompa las barreras de la distancia, que rompa la barrera de los estorbos de las multitudes que impiden avanzar al objetivo, a lo que queremos. Que rompa barreras
de lo protocolario en el sentido de que el tiempo apremia, es ya la evangelización, es ya ahora la oración, es ya el tiempo de congregarse, es el tiempo de aprovechar el tiempo porque los días son malos, es ya. Esta fe que rompe barreras, que sobrepasa todo entendimiento para ayudar a paralíticos espirituales. La pregunta es, si nosotros mismos somos los paralíticos, ¿cómo ayudaremos a otros? Usted no puede darle a otro lo que no tiene, ¿sabe? Usted no le puede hablar de salvación a otro si usted mismo no es salvo. Usted no le puede hablar de libertad a otro si usted mismo no es libre. Usted no le puede decir a otro, sí se puede, si usted mismo no lo ha hecho. Tú mismo necesitas romper barreras. Necesitamos en primer lugar ser salvos. Salvos del pecado. Sí, necesitamos ser sanados de ataduras y de cosas. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser empoderados por el poder del Espíritu Santo. Pero claro, todo esto de que estoy hablando es un proceso. Un proceso. Usted no va a la iglesia, usted no va a misa, usted no va a un culto. Ya estoy aquí como un pato que se echa al agua, ya se limpió, como muchos piensan que con ir a un culto una hora y media, no, y duran todo el resto de la semana todos impíos, todos pecadores. No, todo un proceso. Todo es un proceso. Mire lo lindo. Número 4. Fe que rompe la barrera del pecado. ¡Wow! Marcos del 2 al 5 en adelante. Al ver Jesús la fe de ellos, dice, vea qué tremendo. ¿Qué es lo que vio Jesús? La fe de ellos. Antes de poner la mirada en el paralítico, puso la mirada en la fe de ellos. Si el paralítico tenía conciencia, bueno, contemos con el paralítico también la fe de él. Pero yo creo que Jesús puso la mirada en la fe de los 4 que cargaron a aquel hombre. Al ver la fe de ellos, dice aquí, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Pero no era que iba por un milagro de sanidad física. Pero Jesús dice otra cosa. Y cuando él dijo esas palabras, estaban allí sentados algunos de los escribas, que eran hombres cultos, hombres encargados de escribir la palabra de Dios de un punto a otro, de un papel a otro, por así decir. Y estos escribas, los cuales cavilaron en sus corazones, tuvieron pensamientos, no lo dijeron. ¿Por qué habla este así? Este. Estaban tan ciegos que no vieron que el que estaba al frente era el Mesías prometido, el Señor de la creación, el eterno, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, imagínense. Sea Él todo honor y toda gloria, no lo pudieron detectar. ¿Quién es este? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y estaban frente al Señor. Estaban frente a Dios. Mire lo que es la ceguera espiritual. Y conociendo, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. Es omnisciente. Conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así? ¿Por qué piensan estas cosas, en otras palabras? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho, anda. Pues para que sepan, dice el Señor, voy a darles una prueba. Que el Hijo del Hombre, es decir, Él, el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico que está en el suelo. A ti te digo, no a otro, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es la palabra de la creación. Sí, aquel hombre tenía los músculos atrofiados, aquel hombre tenía traumas, aquel hombre tenía problemas quizás desde niños,
Quizás había nacido así o un accidente, pero la palabra creativa de Dios que dijo, sea la luz, estaba aquel día en aquel lugar, dándole orden a todo aquel metabolismo, a toda aquella vida, a todo aquel cuerpo, y le ordenó a ese hombre que se levantara porque estaba caído. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y esa palabra de Dios sigue activa hoy a través de su palabra y te dice lo mismo a ti. Lo impresionante de esta palabra, que al ver la fe de ellos, qué manera de fe, una fe activa, una fe que se mueve, no una fe pasiva, no una fe muerta. Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios santo, aleluya, aleluya. ¿Qué palabras? Pero aquellas palabras no les gustó a los escribas y a los fariseos que sentados ahí en el área de VIP. Very important people. Eso quiere decir VIP. Very important people. Ellos eran importantes a la luz de los hombres y estaban sentados ahí de primera fila. Mire qué tremendo. Sentados en esa área de VIP de la propia casa, base del maestro, lugar de reunión del maestro, de alojamiento. Y ahí mismo en su propia casa donde estaba él, lo estaban juzgando, lo estaban criticando, lo estaban injuriando en su corazón. Mientras aquellos 4 hombres veían la aflicción del cuerpo de aquel amigo paralítico, Jesús veía la culpa por dentro, el pecado carcomiendo a aquel hombre, que era peor que su parálisis física. Mientras que los religiosos solo veían observaciones litúrgicas. Jesús miraba dentro de aquel hombre. Veía la necesidad de perdón, porque eso es lo que hace Dios. Tú tienes la necesidad de ser perdonado aunque no lo demuestres, aunque estés caído o caído por el pecado. El pecado es una parálisis que no nos da la capacidad de movimiento para ir a Dios. No se puede. El ser humano está paralítico, sin Cristo, sin Dios. También es una barrera que impide ir a Dios. No fuimos nosotros los hombres los que vamos a Dios. No hay nadie que pueda mediar entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 lo dice. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No lo hay. Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie iría al Padre si no es por Él. Y no solamente es una parálisis, no solamente es una barrera o muro que impide ir a Dios. También es una proscripción. Es una proscripción, es decir, el hombre por sí mismo está condenado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es destituido. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios para salir de la parálisis, del muro que impide a Dios y de la proscripción, el regalo de Dios es Cristo Jesús, donde hay perdón, salvación y vida eterna. Su nombre es gloria. También lo dice Ezequiel 18:4. Qué maravilloso este pasaje, hermanos. Y busquen su Biblia Ezequiel 18:4. Ahí nos habla de una palabra que dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, separado de Dios en la condenación eterna. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
El pecado a menudo, mi amiga, mi hermano y mi hermano, enferma a la gente. Y el perdón de pecados abre la puerta a la sanidad física. La purificación de la conciencia es una preparación bíblica para recibir sanidad. Los sentimientos de culpa pagan la fe. Dios trató primero con aquel hombre en el área de adentro hacia afuera. Porque lo que estaba matando a aquel hombre era más grave que su parálisis. Y déjeme decirle, la afirmación de Jesús no le agradó en nada a los religiosos sentados en aquel día ahí como vacas sagradas de la religión. No, cavilaban entre sí. Pero cuando el Señor hace el milagro de sanidad, quedan con la boca cerrada. Ojo, ¿por qué? Porque Jesús demostró de forma visible que tenía autoridad divina, tanto en la esfera visible como en la invisible, tanto en lo físico como en lo espiritual. Les daba pruebas de que Él era Dios manifestado en carne, a su nombre gloria. Y termino con esta palabra de Dios en Juan capítulo 1, 14. Juan experimentó esto. Y mire qué interesante lo que Juan explica. Juan 1, 14. Aquel verbo, ahí está en pantalla, ¿lo ven? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! En aquel tiempo, Juan lo sabía. Y vimos su gloria. Allá en aquel monte alto donde Jesús se transfiguró, donde aparecieron Moisés y Elías. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso lo que Juan vio en el monte de la transfiguración. Y también Pedro y Jacobo. Qué maravilloso lo que vieron, porque vieron al Señor eterno, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, entre nosotros, por así decirlo. Y Él está aquí en esta hora para decirte a ti, amiga y amigo, hermano y hermana, que se nos ha dado un potencial para creer en fe, que se pueden romper barreras de distancias, de multitud que esté apretando al maestro, de protocolos, sobre todo la fe que rompe la barrera del pecado en tu vida, a través del perdón. Pero antes, arrepentimiento. Y hoy el Señor te da la oportunidad a ti. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Quieres reconciliarte con Él? ¿Quieres ser sano de algún tipo de enfermedad que te esté aquejando o dolencia? Ora conmigo. Señor, he oído tu palabra. Comprendo en primer lugar que necesito una fe activa que rompa barreras en mi vida. Yo necesito romper barreras muy personales y particulares. Hoy abro mi corazón a esta palabra, abro mi corazón a Jesús, al Espíritu Santo para que gobierne mi vida. Renuncio a mi carnalidad, renuncio a mi vida que llevo. Te pido perdón de mi pecado, de mis pecados. Y te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que han escuchado tu palabra, que tienen alguna necesidad espiritual, algún tipo de barrera, parálisis, proscripción, hoy en el nombre de Jesús te ruego que traigas perdón, salvación y vida eterna. Amén y que esté mejor cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tu